Si no hacen nada, se llevarán a los niños. Esta fue la frase que Jesús me dijo en una de las noches más impactantes de mi vida. No soñaba con el cielo, ni pedía señales. Solo quería entender por qué últimamente lloraba cuando veía a mis hijos dormir. Pero esa mañana, el Espíritu Santo me arrancó de mi tibia rutina espiritual y me llevó a una visión que lo cambió todo. Vi niños arrastrados por el enemigo. Vi padres distraídos. Vi líderes en silencio. Y vi al mismo Jesús, con los ojos llenos de dolor, diciendo: necesitas salvarlos. Esto no es una perorata, es una advertencia del cielo. Y si amas a la próxima generación, hay que escuchar hasta el final. Lo que les voy a contar no es bello ni simbólico. Está crudo. Es real. Es urgente. Fui llevado en espíritu a lugares donde la risa de los niños desaparecía. Vi a Satanás merodeando alrededor de los pequeños, tratando de pervertir sus corazones antes de que supieran la verdad. Vi niños asfixiados por juegos, ideologías, videos. Vi chicas atraídas por mentiras disfrazadas de libertad. Y cada escena estuvo acompañada de un grito del cielo: «Protege a los inocentes». Me aplastó por dentro, porque sabía que no solo estaba viendo lo que vendría en el futuro, lo era ahora. Esto es lo que ya está sucediendo dentro de nuestros hogares. El rapto sucederá. Pero antes de eso, hay una guerra declarada contra los niños. Esta generación está bajo ataque directo. Y muchos padres, madres, pastores e intercesores aún no han despertado a esto. Estamos perdiendo niños dentro de la iglesia. Estamos viendo adolescentes enfriándose a los 13 años. Estamos naturalizando lo que es espiritual. Y Dios me mostró claramente: si no luchas ahora, será demasiado tarde. Se está robando la infancia. La pureza está siendo destrozada. Y nosotros, como iglesia, no podemos seguir permaneciendo en silencio mientras Satanás coloca peldaños para hundir a nuestros hijos en el abismo. Jesús no me dio una visión que me emocionara. Me dio la misión de advertirme. Y fue directo. Advierte a mi pueblo. Diles que la próxima generación está en riesgo. Diles que el enemigo ya ha comenzado. Vi escenas que todavía me hacen estremecer hasta el día de hoy. Vi a niños dentro de la iglesia siendo ignorados, mientras los demonios deambulaban afuera. Vi padres que ya no oraban. Vi casas sin altar. Vi que los teléfonos móviles eran tratados como niñeras espirituales. Y Dios me dijo: si no regresan ahora, la brecha se tragará la semilla. Por eso estoy aquí. No como alguien que lo sabe todo, sino como alguien que fue confrontado y regresó con un mensaje urgente. No importa si eres padre, madre, abuelo, maestro o intercesor. Si amas a un niño, este mensaje es para ti. Dios está levantando torres de vigilancia. Pero muchos siguen durmiendo. Ha sonado la trompeta de la precaución. Ahora es el momento de actuar. De oración. Ayuno. De enseñanza. Porque cada segundo de omisión puede convertirse en una eternidad de arrepentimiento. No esperes el arrebatamiento para valorar lo que has descuidado. Porque lo que vi fueron niños abandonados, llorando por padres que nunca oraron por ellos, y padres llorando por niños que no sabían orar solos. Jesús pidió salvar a los niños. Esa es la misión. Ese es el grito. Ese es el llamado. Y en los próximos capítulos te lo contaré. Todo lo que vi. Las visiones que Dios me mostró. Las guerras invisibles, las estrategias del infierno, y la única manera de resistir. Cada palabra que escuches puede decidir el destino de un alma inocente. Así que quédate conmigo hasta el final, porque mientras el cielo clama por la salvación, el infierno prepara trampas. Y quien escuche ahora la alerta, todavía tiene tiempo de actuar. Estaba orando en las primeras horas de la mañana cuando me invadió una preocupación diferente. No fue miedo, no fue ansiedad. Era como si el cielo me llamara para ver algo que había ignorado durante demasiado tiempo. Sentí un peso en mi pecho, como si el Espíritu Santo estuviera tratando de decirme:
Presta atención. Y fue en ese momento cuando empezó todo. Me encontré en un ambiente que parecía una gran sala, llena de gente silenciosa. En el centro, un niño, mirando a su alrededor, asustado. Y justo detrás de él, una presencia oscura y pesada que hizo que todo mi cuerpo se estremeciera. Fue Satanás, y tenía el ojo puesto en ese chico. El aire en esa habitación era denso. El niño no parecía entender lo que estaba pasando, pero el mal que lo rodeaba era claro. Miré a los otros adultos en la sala, esperando que alguien hiciera algo, pero nadie se movió, nadie se levantó, nadie oró. Fue entonces cuando entendí. Esta no era una visión cualquiera. Fue una descripción precisa de lo que está sucediendo hoy. Los niños están en el centro del ataque, y los adultos a su alrededor. Están durmiendo. No podía quedarme quieto. Corrí hacia el niño, lo abracé con fuerza y lo escondí debajo de una alfombra verde. Fue instintivo. Era como si mi espíritu gritara, «¡Protege! ¡Salva!». La presencia de Satanás se acercaba. Fue opresivo. No podía respirar correctamente. El aire pareció desaparecer. Pero ahí, en ese momento, recordé lo que dice. «El Señor es mi pastor, y nada me faltará». Comencé a declarar en voz alta. Grité las promesas de Dios. Repetí los versos que quedaron grabados en mi corazón. Y cada palabra de la Biblia salió de mi boca como una espada. No oré con teología. Recé desesperadamente. Como alguien que entendió que ese niño podría ser mi hijo. Tuyo. Nuestro. Y si no subiera allí, el infierno lo aceptaría. Fue entonces cuando llegaron los ángeles. 4 de ellos. Rodearon al niño, me rodearon a mí, y formaron una barrera que Satanás no pudo cruzar. Sentí su fuerza. Sentí la autoridad divina flotando en ese lugar. Pero lo más impactante no fue su llegada, sino lo que el Espíritu Santo susurró dentro de mí. Vinieron a causa de la palabra. No era mi voz. No fue mi desesperación. Fue la palabra de Dios, viva y proclamada en la fe, la que activó la protección celestial. Y en ese momento entendí. Padres que no enseñan la Biblia a sus hijos. Los dejan sin espada, sin escudo, ninguna ayuda. Cuando el enemigo se alejó, el Espíritu Santo me habló con una claridad aterradora. Esta guerra ya ha comenzado, y es contra los más pequeños. Vi cómo se usaban armas, celulares, dibujos animados, influencers, videos disfrazados de diversión. Todo cuidadosamente diseñado para quitar la inocencia, corromper el corazón, anestesiar la conciencia. Vi al enemigo tratando de tatuar mentiras espirituales en los corazones de los niños antes de que se pudiera enseñar la verdad de Cristo. Y vi lo que Dios ve: padres distraídos, líderes silenciosos, iglesias preocupadas por los acontecimientos, mientras los pequeños mueren espiritualmente. Cuando regresé de la visión, estaba llorando. Miré a la habitación de mis hijos y lloré como si nunca antes hubiera orado por ellos. Porque aunque tenía fe, aunque estaba en la iglesia, aunque era cristiana, me di cuenta, estaba haciendo poco. Confiaba en que las sectas se encargarían de ello. Creía que, con el tiempo lo entenderán. Pero no habrá tiempo. El infierno no es esperar. Ya ha empezado. Y Jesús me mostró esto no para asustarme, sino para despertarme. Si amas a un niño, arrodíllate ante él hoy, porque mañana puede ser tarde. Después de esa visión con el niño, pensé que todo había terminado. Estaba emocionalmente agotado, pero Dios no me dejó descansar. Fui llevado en espíritu a un lugar totalmente diferente. No fue celestial, no fue infernal. Era un espacio oscuro, confuso y abandonado. Cuando me di cuenta, estaba dentro de una casa. Pero no era una casa cualquiera. Fue un hogar espiritual. Un hogar que alguna vez estuvo lleno de la presencia de Dios, pero que ahora estaba cubierto de moho, polvo y silencio. Todo allí gritaba abandono. El Espíritu Santo me habló. Este era mi altar,
pero me echaron fuera. Caminé por ese lugar sintiendo el aire pesado, el olor a algo podrido, como si la santidad hubiera sido quitada y el pecado se hubiera apoderado de él. Vi la habitación, con la Biblia cerrada y polvorienta. Vi el sofá donde la familia solía realizar devocionales. Ahora servía como altar para series y adicciones. Vi la sala donde había oración, ahora llena de teléfonos celulares, distracciones y puertas espirituales abiertas. Eso me destruyó. Porque entendí. No eran hogares impíos. Eran hogares cristianos. Familias que alguna vez oraron, ayunaron, clamaron, y hoy viven en ruinas espirituales. Y Dios me dijo algo que me cortó por dentro. Los niños que deberían crecer en santuarios están creciendo en cementerios espirituales. Temblé con esa frase, porque eso es lo que vi. Las ventanas de la casa estaban rotas, lo que representa una vigilancia abandonada. Las puertas estaban abiertas, lo que simbolizaba la aceptación del pecado. Y el altar estaba apagado, sin fuego, ningún clamor, ninguna santidad. Miré a mi alrededor y solo pude repetir: Dios mío, ¿cuántas casas están hoy así? ¿Cuántas familias dicen que te quieren, pero ya no te escuchan? Y la respuesta del cielo fue: más de lo que crees. Al fondo de la casa encontré una habitación donde había dibujos de niños en las paredes. Era la habitación de un niño. Pero había una oscuridad interior que me hacía sentir espiritualmente enfermo. El Espíritu Santo habló. Aquí es donde el enemigo ha atacado. Y entendí. Cuando los padres pierden el altar, sus hijos pierden su protección. Me arrodillé en esa habitación y comencé a llorar. Y cada palabra que dije resonó en las paredes de la casa como si la estructura espiritual estuviera pidiendo ayuda. Restaura, Señor. Vuelve a habitar aquí. Rompe la frialdad. Derrama el arrepentimiento. Dios me respondió en ese momento con un verso. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la construyen. Salmo 127:1. Me sabía este versículo de memoria, pero en ese momento me cayó como una frase. Porque lo que vi fueron casas construidas, con carreras, vanidades, redes sociales y ocio, pero sin Dios. Y todo se derrumbó ante mis ojos espirituales. El suelo se agrietaba, las paredes se desmoronaban y los niños estaban en el medio, solo, sin intercesores, ningún padre que orara, ninguna madre que ayunara, y el Espíritu de Dios lloró por dentro. Me desperté de esa visión llorando, sentirse pequeño, sentirse responsable, porque era como si Dios estuviera diciendo: ya viste, ahora habla. Necesitaba decirlo, necesitaba advertir. Porque mientras muchos esperan grandes señales del fin, la más grande ya está en nuestros hogares, la ausencia de la presencia de Dios. Y si eso no te desespera, es que algo ya ha muerto en tu interior. Mi llamado en este capítulo es uno: volved a construir vuestra casa en el Señor. Reconstruir el altar. Porque los niños solo estarán seguros si el hogar está bajo la gloria. Y hoy todavía hay tiempo. Después de ver las casas abandonadas, Dios me llevó a un lugar que nunca olvidaré. Era como un pasillo oscuro, húmedo y frío. Al final había una puerta inmensa, antigua, pero todavía entreabierta. Y en ese momento el Espíritu Santo me dijo: esta es la puerta de la gracia, y se está cerrando. Eso me dio un shock por dentro, porque todo en el ambiente indicaba que el tiempo apremiaba. Sentí en mi espíritu que el momento de la misericordia llegaba a su fin. Y lo más desesperante, había demasiada gente, afuera, distraída, sin ninguna prisa. Mientras caminaba hacia esa puerta, comencé a escuchar sonidos, voces, gritos, llanto. Era como si miles de personas corrieran hacia ella, pero solo notaron la urgencia, cuando ya era demasiado tarde. Algunos clamaron pidiendo piedad, otros juraron que cambiarían, pero la puerta siguió cerrándose, palmo a palmo,
sin prisas, pero tampoco hay retorno. Y allí vi algo que me hizo llorar como un niño, padres con sus hijos en brazos, tocando la puerta con desesperación. Y la respuesta del cielo fue solo una: el tiempo ha terminado. Lo que más me impactó fue ver caras conocidas, personas que alguna vez oraron conmigo, hermanos del ministerio, líderes, madres de oración. Pero, en algún momento del camino, se relajaron. Lo dejaron para más tarde. Se perdieron en el activismo, en el orgullo, en las distracciones. Y ahora, estaban en el lado equivocado. Vi a padres llorando porque sus hijos se fueron, pero se quedaron. Vi niños siendo llevados por ángeles mientras los adultos rogaban por más tiempo. Y en ese momento entendí: la puerta de la gracia no esperará a nadie, ni siquiera a aquellos que piensan que todo está bien. El Espíritu Santo me habló todo el tiempo. Gritad mientras haya tiempo, porque cuando cierre, no habrá más apelación, no habrá predicación que lo resuelva. No habrá suficiente adoración. Solo habrá silencio. Y eso fue lo que sentí en ese lugar. Un silencio que cortaba el alma. Un vacío que grita. Una ausencia que asfixia. Era como estar fuera del arca de Noé, escuchando el sonido de la lluvia, y sabiendo que habías perdido tu última oportunidad. Y lo peor, vi a niños afuera, confundidos, preguntando a sus padres: ¿por qué no entramos? Y no hubo más respuesta. Intenté correr hacia la puerta. Intenté cruzarlo. Intenté sujetarlo con mis propias manos para evitar que se cerrara, pero fue inútil. Ella no obedeció al esfuerzo humano. Estaba gobernado por un orden divino, y el Espíritu me dijo: esta visión es para generar arrepentimiento ahora, porque después, ni siquiera las lágrimas ayudarán. Vi a padres gritando: «¡Pero yo te conocía, Señor!» Y oí la voz del cielo: «Pero me dejasteis fuera de vuestra casa». Vi líderes que decían: «¡Pero yo prediqué!» Y la respuesta fue: «Pero nunca me dejaron transformar el corazón de sus hijos». Cuando desperté de esa visión, ya estaba empapado de sudor y lágrimas. No pude volver a dormir. Pasé el resto de la mañana de rodillas, llorando y preguntando: «Señor, ¿todavía hay tiempo? ¿Aún puedo alertar a alguien? ¿Aún puedo mudar mi casa?» Y el Espíritu Santo respondió: «Sí, pero date prisa, porque la puerta todavía está abierta, por un rato. Y por eso estoy aquí. No para entretener, para no volverse viral, pero para advertir. La puerta se está cerrando. Y si amas a tus hijos, comienza a prepararte hoy. Porque cuando llegue, nada más ayudará». Después de ver la puerta cerrarse, pensé que Dios ya lo había dicho todo. Pero luego me llevaron a un lugar aún más oscuro. Era como una cueva enorme, oscura, húmeda, asfixiante. En el centro había algo que parecía un lago, pero no era agua. Era un líquido espeso y hirviendo, mezclado con gritos, dolor y desesperación. Pero lo más aterrador no fue el lago en sí, sino lo que había a su alrededor. Familias enteras caminaron hacia el borde como si fueran a una fiesta. Reír, hablando, tomarse selfies, sin entender lo que les esperaba. Destrucción eterna. Caminaron por senderos iluminados con colores vibrantes, letreros con palabras como libertad, diversión, influencia, conquista tu vida. Todo parecía moderno, luminoso y aceptable. Pero allí, al final de cada pasillo, había un trampolín, y desde allí se sumergieron directamente en el lago hirviente. Sin freno. No hay vuelta atrás. Y lo que más me desgarraba por dentro era ver cómo empujaban a niños pequeños. Algunos por desconocimiento, otros por las propias manos de los padres. Sí, padres que no miraron, padres que se burlaron de la santidad, padres que entregaron a sus hijos al sistema sin siquiera darse cuenta. Vi niños con tabletas en la mano, niñas con ropa demasiado adulta para su edad,
Vi adolescentes que nunca oraron, que nunca ayunaron, que solo conocían la palabra de Dios a través de memes en las redes sociales. Y cuando llegaron al final del trampolín, fue como si pensaran que estaban saltando a un charco de me gusta, de fama, de aceptación. Pero lo que les esperaba era dolor, carcajadas, perdición. Y en ese momento el Espíritu Santo clamó dentro de mí. El pecado se ha convertido en entretenimiento. El abismo ahora tiene Wi-Fi. Y muchos saltan sonriendo, sin saber que será su último salto. Lo más cruel fue la indiferencia. Vi a adultos sentados en sofás viendo saltar a sus hijos, como quien ve cualquier serie. He visto a padres decir, es solo una fase. Vi madres justificando, al menos no está en las drogas. Pero Dios me hizo ver. Cada concesión, cada omisión, cada silencio, fue una rampa que empujó al niño más cerca del infierno. Y mientras tanto, el infierno aplaudió. Vi demonios disfrazados de influencers. Vi plataformas utilizadas como púlpitos invertidos, enseñando rebelión, sexualidad prematura, burla de la fe. Y todo esto, siendo aceptado como normal. Fue en este escenario que escuché la voz de visión más fuerte. ¿Dónde están mis centinelas? Fue como un trueno dentro de la cueva. La pregunta resonó y golpeó su pecho como una acusación. Intenté responder, pero me sentí abrumado, porque entendí que esta pregunta era para mí, para nosotros, por todo cristiano que conoce la verdad, pero permanece en silencio, por todo líder que prefiere el aplauso humano al dolor de afrontar en el amor, para cada padre que tiene tiempo para todo menos para enseñar la palabra. ¿Dónde están los que deberían tocar la trompeta?, preguntó el cielo mientras el abismo se llenaba. Cuando regresé de esa visión, no pude moverme durante horas. Mi corazón estaba hecho pedazos, porque sabía que eso no era una metáfora. Fue real, fue espiritual, era urgente. Y Jesús fue claro conmigo. Di que el abismo ahora parece divertido, pero su final es la muerte. Escribo esto todavía temblando, todavía llorando, porque sé que hay mucha gente saltando ahora mismo. Muchos sonríen en línea, y mueren por dentro. Y mi grito es este: si amas a tus hijos, sácalos del trampolín hoy. Sálvalos antes de que el salto sea eterno. Porque mañana puede que no quede más terreno. Después de esa visión del abismo disfrazada de alegría, pensé que ya nada podía doler tanto. Pero Dios me llevó a un último escenario que expuso la herida más escondida en la iglesia hoy: frialdad espiritual disfrazada de religiosidad. Me sentí transportado en medio de una multitud. Eran personas con Biblias en las manos, vestimentas religiosas, rostros serios y expresiones reverentes. Desde lejos, todos parecían preparados, pero cuando el Espíritu me dio ojos espirituales para ver más allá de las apariencias, comencé a ver lo que realmente había debajo. Muchos estaban cubiertos de harapos sucios. Algunos de estos harapos tenían nombres: orgullo, vanidad, arrogancia, chisme, hipocresía. Vi pastores, cantantes, intercesores, todos conocidos por sus posiciones de influencia, pero a los ojos de Dios, estaban desnudos. El Espíritu Santo me susurró: no todo el que dice Señor, Señor, entrará. Y cayó como una espada en mi corazón, porque estas personas no eran incrédulos. Hablaron de Jesús, predicaron, publicaron versos, pero por dentro no había arrepentimiento, no hubo fuego, solo apariencia. ¿Y lo más triste? Muchos de ellos estaban perdiendo a sus hijos, dentro de la iglesia. Vi padres que ayunaban pero no hablaban con sus hijos. Madres que dirigieron células, pero nunca oraron con los niños en la sala. Personas que sabían todo sobre el ministerio, pero nada sobre el corazón de su propio hogar. Y allí Dios me dijo: están demasiado ocupados con el altar de la iglesia y se han olvidado del altar de la casa. Esas palabras me destruyeron.
porque sabía que era verdad. Muchos niños crecieron viendo a sus padres, de Dios, en el púlpito, pero ausentes en la mesa. Muchos adolescentes se alejaron no por rebelión, sino por heridas silenciosas. ¿Y ahora? ¿Quién los recogerá? Mientras miraba a mi alrededor, Dios me mostró los pocos que brillaban. Eran gente sencilla, algunos sin ministerio, otros sin seguidores. Pero todos tenían algo en común: corazones rotos. Vi hombres llorando en secreto. Vi madres que pusieron la Biblia debajo de la almohada de sus hijos y oraron en silencio. Vi intercesores que nadie conoce en la tierra, pero que son famosos en el cielo. El Espíritu Santo me habló: estos son míos, los que vengo a buscar. Ellos no son los que actúan. Ellos son los que obedecen. Ellos no son los que hablan. Ellos son los que viven. La diferencia está en el secreto. Lo más impactante fue ver caras conocidas golpeándose el pecho y diciendo: «Yo soy de Dios». Pero sus ojos estaban vacíos. No hubo fuego. Solo un recuerdo de un incendio que alguna vez existió. Y en ese momento oí a Jesús decir con voz firme: «Me paro a la puerta y llamo, pero pocos tienen el valor de abrir». No fue un ritmo suave. Fue un golpe urgente. Un último latido. Y lo que me rompió el corazón fue saber que muchos todavía piensan que están bien. Piensan que el ministerio es salvación. Piensan que una multitud es aprobación divina. Y tienen frío. Pero ya ni lo sienten. Cuando regresé de esa visión, no pude levantarme por mucho tiempo. Me sentí avergonzado, miedo y un peso espiritual como nunca antes. Jesús me hizo entender que la mayor mentira en el infierno es hacerte creer que eres salvo mientras caminas hacia la perdición. Y muchos hoy viven así. Y entonces grito: arrodíllate, arrepentirse, deja de vivir para los ojos de los demás. Vuelve a tu primer amor, porque el fuego que restaura no está en la liturgia, está en la habitación, es en arrepentimiento. Y si quieres salvar a tus hijos, tendrás que empezar por salvarte a ti mismo. Pensé que el dolor de la frialdad espiritual era el final de la visión. Pero Dios todavía tenía algo que decir. Fui llevado, una vez más, en espíritu a un lugar abierto, como un vasto campo. Y allí escuché un sonido como nunca antes había experimentado. No fue una trompeta, no fue un trueno, era un grito del cielo, un grito profundo y desgarrado, como si el propio corazón de Dios llorara por sus hijos. Y ese grito no pretendía acusar, fue para salvar, fue la última llamada. El Espíritu Santo me dijo: es la última trompeta, pero muchos ya no la oyen. Mientras el cielo gritaba, vi que en la tierra había silencio. La gente estaba demasiado ocupada. Móviles, risas, compromisos, distracciones. Nadie se dio cuenta de que era la voz de Dios que hacía eco. Era el Espíritu clamando por arrepentimiento, por consagración, de vuelta al altar. Y mientras unos pocos cayeron de rodillas y lloraron, la mayoría siguió como si nada. Vi los rostros de los ángeles, entristecidos. Era como si todo el cielo estuviera esperando una respuesta que nunca llegó. Y temblé por dentro, porque entendí. El tiempo de las respuestas se acaba. Vi que algunos empezaban a despertar. Vi a padres doblar la rodilla. Vi jóvenes levantándose del pecado. Vi familias dejando sus teléfonos celulares para buscar la presencia de Dios. Vi a madres ungir las puertas de los dormitorios de sus hijos. Vi a padres borrar lo que no construye. Vi a creyentes tibios volver a ser calentados. Y el Espíritu Santo dijo: todavía hay tiempo, pero no mucho. Porque al mismo tiempo vi a otros burlándose, riéndose de la consagración, haciendo caso omiso de las señales, y en este contraste entendí: el cielo separará a los que escuchan de los que se endurecen, y la separación ya ha comenzado. Lo que me destruyó fue ver eso. Quienes escucharon no fueron los más influyentes, ni los más estudiados, ni los más seguidos,
eran aquellos que tenían el corazón roto. Gente sencilla. Gente sincera. Personas que lloraban mientras lavaban los platos, que oraban mientras esperaban el autobús, que leían la palabra aún sin entenderlo todo. Personas que decían, Señor, no soy perfecto, pero te quiero a ti. Y el Espíritu me hizo entender. Dios no busca desempeño. Estás buscando la verdad. Y Él responde a quienes lo buscan con lágrimas, no con apariencias. En esa escena final, vi a Jesús con los brazos abiertos, no como juez, pero como Padre. Llamó. Ven mientras haya luz. Corre mientras haya un camino. Pero al fondo la oscuridad ya avanzaba. Era como ver el sol ponerse lentamente. Cada segundo de retraso se sentía como un grano de arena cayendo al final del divino reloj de arena. Y el cielo gritó más fuerte. ¡Despierta! ¡Despierta! La puerta está abierta, pero el tiempo apremia. Fue el clímax de la misericordia. El último soplo de esperanza antes de que la gracia llegara y la justicia ocupara su lugar. Desperté de esa visión, jadeando, sudando, con las rodillas ardiendo como si estuvieran sobre brasas. Sabía que Dios había hablado, y esa visión no era solo para mí. Fue para todos los que todavía pueden oír. Entonces te pregunto, ¿aún escuchas el grito del cielo? ¿O ya estáis demasiado anestesiados por las voces de la tierra? Ese es el llamado. Este es el momento. Porque después de ese grito, vendrá el silencio. ¿Y quién no respondió ahora? Te enfrentarás a lo que ningún arrepentimiento tardío podrá borrar. Jesús sigue llamando. ¿Pero por cuánto tiempo? Después de que cesó el grito del cielo, me quedé en silencio. Un silencio pesado, denso, casi asfixiante. Fue en ese momento que el Espíritu Santo me habló con una claridad que desgarró mi alma. Ahora lo ves. Ahora lo sabes. Ahora tienes una responsabilidad. Y Él no solo me estaba hablando a mí. Estaba hablando con todos nosotros. Porque después de todo lo que Dios reveló, una verdad se quedó grabada en mí. Salvar a los niños no es un favor, es una misión. Y esta misión fue entregada por Jesús a aquellos que todavía pueden oír. Y todavía pueden sentirlo. Fue entonces cuando me mostró, con lágrimas espirituales, que los niños son el campo de batalla más ignorado en la iglesia actual. Todo el mundo habla de salvación, avivamiento, ministerio, pero pocos interceden por la próxima generación. Son pocos los que enseñan la palabra en casa. Son pocos los que ayunan por sus hijos. Y Jesús dijo, «Dices que me amas, pero te olvidas de mis pequeños. ¿Cómo puedes esperar el rapto si no preparas a tus propios hijos para ello?» Esa frase ardía dentro de mí, porque la verdad es que estamos subcontratando el cuidado espiritual y las consecuencias ya están llegando. Dios me hizo entender que no basta con proteger físicamente a los niños. Es necesario protegerlos espiritualmente. No tiene sentido limitar el tiempo frente a la pantalla si no hay tiempo de oración. No tiene sentido impedir cierto contenido si la Biblia nunca se abre en la sala. De nada sirve llevarlo al culto si no se experimenta la presencia de Dios en casa. Y el Espíritu clamó dentro de mí. Enseña, forma, intercede. No quiere padres perfectos. Quiere que los padres estén presentes. No quiere líderes técnicos. Quiere líderes que lloren en sus habitaciones. Porque los pequeños no necesitan ejemplos poderosos. Necesitan ejemplos reales. Volví a ver al niño de la primera visión. Ahora estaba sonriendo, pero detrás de él había sombras que intentaban alcanzarlo. Vi que cada vez que alguien oraba por él, se formaba un muro invisible. Pero cuando el clamor cesó, aparecieron lagunas. Dios me dijo, «La oración de los justos aún guarda a los pequeños, pero cuando se abandona el altar, entra el enemigo». Vi niños salvados por oraciones que nadie vio, por ayunos que nadie celebró, por las lágrimas que cayeron sobre la almohada. Vi madres de rodillas sosteniendo a sus hijos por fe.
y vi el cielo respondiendo con poder. Fue entonces cuando Jesús dijo algo que me rompió por dentro. Los niños son mi herencia, pero muchos están dando esa herencia al mundo. No habló con ira, habló con dolor. Y lo entendí. La infancia es sagrada. Es tierra fértil. Es territorio de guerra. Y si no adoptamos una postura ahora, el enemigo plantará lo que quiera. Ya empezó. Dibujos con ideología, música con sensualidad, redes con perversión disfrazada, y cada padre que permanece en silencio, cada madre que se descuida, está abriendo la puerta al alma de un niño. Y Dios lo exigirá. Este capítulo es más que una advertencia. Es un llamado. Un peso espiritual que ya no se puede ignorar. Si eres padre, madre, tío, tía, abuelo, maestro, líder, esta palabra es para ti. No esperes a otra secta. No esperes más por una señal. Comience hoy. Orar en la habitación de los niños. Unge las puertas. Cante alabanzas mientras duermen. Leer versos en el desayuno. Muéstrales cómo es vivir con Jesús. Porque el día del rapto, no habrá tiempo para sembrar lo que no ha sido sembrado. Y los niños que amas pueden ser los primeros en subir las escaleras, o los primeros en gritar desde un costado. Después de las palabras de Jesús sobre la responsabilidad de salvar a los niños, el Espíritu Santo me llevó a reflexionar sobre algo que muchos ignoran: el altar del hogar. Me mostró que, para proteger a los niños, no basta con reprender al enemigo. Es necesario reconstruir lo que fue abandonado. Vi en espíritu la imagen de miles de casas con altares espirituales derribados, cubiertos de polvo, sin fuego, sin alabanza, sin la palabra. Y Dios me dijo con tristeza: el lugar donde vivía se convirtió en un adorno. El altar se convirtió en un estante. La llama se convirtió en un recuerdo. Mientras miraba esto, sentí que mi corazón ardía de vergüenza, porque por mucho que oraba, por mucho que amaba a Dios, también había dejado que el altar de mi hogar se debilitara. El Espíritu Santo fue directo conmigo. Has estado orando en la iglesia, pero ¿qué pasa en casa? ¿Predicas en internet, pero lees la Biblia con tus hijos? Estas preguntas me desgarraron por dentro. Y allí, postrado, comprendí que el primer ministerio de un cristiano es su hogar. El primer servicio tiene que ser en el salón. La primera intercesión tiene que ser en la habitación de los niños. La primera unción tiene que empezar en la cocina. Dios me mostró que el altar del hogar se construye con actitudes sencillas pero constantes. Una oración familiar antes de dormir, un elogio vinculado al desayuno, un verso leído juntos, un tiempo sin celulares para buscar la presencia de Dios. Y el más fuerte, cuando padre y madre se unen en oración, el cielo se instala en ese lugar. No importa si la casa es grande o pequeña, ya sea alquilado o en propiedad. Lo que importa es si se invita a la presencia de Dios. Porque donde hay un altar, hay una cubierta. Donde hay oración, hay liberación. Donde hay word, hay protección contra ataques invisibles. También vi que muchos no reconstruían el altar por vergüenza. Sienten que fracasaron demasiado, que se alejó demasiado, que los niños ya han crecido y ahora es demasiado tarde. Pero Dios me dijo: nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Todo lo que se necesita es una oración sincera para reavivar el fuego. Vi a padres ponerse de pie y pedir perdón a sus hijos. Vi a madres regresar a la oración con la Biblia abierta. Vi casas siendo lavadas con lágrimas de arrepentimiento. Y el cielo celebró cada uno de estos nuevos comienzos como una fiesta. Porque el altar no tiene por qué ser perfecto, solo tiene que ser verdad. El Espíritu me reveló algo que cambió mi manera de ver la rutina. Cada ambiente se convierte en altar cuando es consagrado con la fe. La mesa del comedor puede ser un púlpito. El sofá puede ser un lugar de elogios. La habitación de los niños puede ser el lugar de visita de los ángeles a primera hora de la mañana. No se trata de formalidad, se trata de presencia. No se trata de religiosidad, se trata de relaciones.
Y aunque muchos quieren carteles grandiosos, el más grande comienza con un simple, Señor, venga a vivir aquí otra vez. Y cuando se dice con sinceridad, el cielo entra y lo transforma todo. Si estás escuchando esto ahora mismo, comprende. Reconstruir el altar no es un lujo, es supervivencia. No necesitas un pastor para comenzar, solo necesitas doblar las rodillas. Llama a tu familia y declara, aquí, Jesús será el centro. La presencia de Dios es la herencia más poderosa que puedes dejar, y los niños que crezcan ante este altar tendrán un escudo invisible contra todo lo que el mundo intente arrojarles, porque donde hay altar, hay fuego, y donde hay fuego, el enemigo no puede quedarse. Hoy es el día de reconstruir lo que estaba roto, mientras todavía hay tiempo. Después de todo lo que Dios me mostró, el abandono de los hogares, la frialdad de los que se dicen santos, el abismo disfrazado de alegría, me permitió ver el otro lado. Vi lo que pasa cuando una familia decide cumplir. Fue la visión más ligera, poderosa y transformadora de todas. Vi una casa sencilla, con muebles humildes, pero con algo que brillaba más que el oro: la presencia de Dios. Había paz en ese lugar, hubo oración, había palabra, y lo que más me conmovió, había niños formándose ante el altar. Vi a una madre arrodillada en el suelo de la cocina, con lágrimas en el rostro, orando mientras revolvía la olla. Vi a un padre llamando a sus hijos a orar antes de la escuela. Vi a una niña leyendo un salmo en voz alta, mientras su hermano dibujaba una cruz con lápices de colores. Era el cielo manifestándose en lo ordinario, y el Espíritu Santo me dijo: eso es lo que busco. No la perfección, sino la verdadera entrega. Ese hogar no estuvo libre de luchas, pero estaba rodeado de ángeles. Y entendí que cuando se restaura el altar, todo el cielo se mueve para proteger lo que es santo. Vi cambiar la atmósfera en esa casa. Vi que la risa de los niños era pura. Vi desaparecer las pesadillas. Vi la música que sonaba cargada de gloria. Vi que se usaban teléfonos celulares para escuchar alabanzas y aprender la palabra. Y cada vez que los padres oraban juntos, una luz espiritual envolvió toda la casa. Vi demonios tratando de acercarse y chocando contra barreras invisibles. Vi la casa marcada con sangre espiritual, como las puertas de los hebreos en Egipto, y oí la voz del Señor. Donde hay miedo, hay cobertura. Donde hay verdad, hay autoridad. Donde hay obediencia, hay victoria. Dios me hizo entender que los cielos no se abren solo sobre los templos y las iglesias. Se abren sobre casas que le acogen de nuevo. Y lo más impactante fue darme cuenta de que los niños fueron los primeros en sentirlo. Vi a un niño tener un sueño sobre Jesús. Vi a una adolescente orando en lenguas en su habitación. Vi a un bebé durmiendo con las manos sobre la Biblia. Y el Espíritu me dijo: la generación que será arrebatada se está formando ahora. Pero esto solo será posible si el altar se reconstruye hoy. Y cada casa que decide esto se convierte en una extensión del cielo en la tierra. Lo más hermoso fue ver cómo la obediencia da frutos. Vi a esa familia custodiada en los días malos. Vi puertas abrirse, incluso cuando el mundo decía que no podían. Vi venir la curación. Vi que se liberaban suministros. Pero sobre todo, vi paz. Vi una paz que no se puede explicar. Una seguridad que solo comprenden quienes caminan con Dios. Y el Señor habló: esto es solo el comienzo. Mi plan es salvar toda la casa. Y en ese momento entendí: la transformación de una generación comienza con la decisión sobre una casa. Una casa que decide abrirle la puerta a Jesús y nunca más la cierra. Así que si hoy sientes que no sabes por dónde empezar, empieza con esto: arrodillarse. Habla con Dios sinceramente. Invita al Espíritu Santo a vivir allí. No esperes a que todo cambie. Empieza con lo que tienes. Porque su presencia no requiere lujo,
exige verdad. Y cuando el cielo se abre sobre una casa, ninguna fuerza del infierno puede quedarse. Este es el poder de la obediencia. Y esa es la promesa de Dios. En cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Ahora depende de ti. Su decisión de hoy podría ser el paraíso de mañana para sus hijos. Después de todo lo que he vivido, todo lo que he visto, todo lo que he oído, una verdad resuena en mi alma como un trueno que no calla. El rapto está mucho más cerca de lo que pensamos. Y la mayor prueba de ello no está solo en las guerras, los signos y los terremotos. Es en atacar a los niños. Lo que el enemigo le ha hecho a esta generación es cruel, sucio y acelerado. Y Dios me mostró: este ataque no es aleatorio, es porque se acabó el tiempo. Satanás sabe que Jesús regresará, y por eso intenta arrebatar a los pequeños antes de que puedan subir, antes de que sepan la verdad. Vi esto con mis propios ojos. Vi cómo abandonaban a niños porque sus padres estaban demasiado ocupados. Vi a los pequeños gritando frente a la puerta cerrada mientras los adultos rogaban por una segunda oportunidad. Vi ocurrir el rapto, y muchas casas en silencio, sin gritos, sin lágrimas. Porque ahí no había nadie preparado. Y el Espíritu Santo me dijo: se rieron, lo ignoraron, lo pospusieron. Pero ahora, ya no hay tiempo. Lo que no se hace hoy, no se hará mañana. Y los niños que tanto amamos pueden ser arrastrados por un mundo cuyos días están contados. Necesitas entender. Esto no es solo una historia. Es una advertencia. Es un último soplo de misericordia. Dios sigue llamando. Jesús sigue pidiendo: salven a los niños. No con gritos, con consagración. No con desesperación, con resignación. Esta es la generación que puede ser liderada con honor o abandonada con dolor. Y esa elección está en nuestras manos. No en manos de las escuelas. No en manos de las iglesias. Pero vaya, porque nadie puede proteger mejor a un niño que las rodillas de sus padres, que el llanto sincero de una madre, que la fe de una familia que volvió al altar. Si todavía sientes que tienes tiempo, escucha lo que el Espíritu me dijo. No habrá más llamado cuando suene la trompeta. Sucederá en un abrir y cerrar de ojos, y aquellos que estén preparados, los que realmente vivieron, los que observaron, los que enseñaron a sus hijos, se levantarán. Pero quien lo dejó para más tarde, mirará al cielo y solo verá silencio. Vi este silencio, y no se lo desearía ni a mi peor enemigo, mucho menos para un hijo. Por eso estoy aquí, por eso hablo, por eso lloro, porque este podría ser el último vídeo, la última oportunidad, la última palabra que tocará tu corazón. Jesús pidió salvar a los niños. No fue una petición simbólica, fue una apelación del Padre, una petición urgente, un grito del cielo. Y ahora lo sabes. Ahora lo viste. Ahora eres responsable. No te escondas detrás de excusas. No transfieras tu autoridad. No esperes a un evento. Hoy es el día de actuar. Y si haces eso, si doblas la rodilla, restauras el altar, enseñas la palabra, entonces, cuando los cielos se abran, subiréis juntos. Y no habrá llanto, ni gritos, ni arrepentimiento. Solo gloria. Porque lo que se salvó en el tiempo será recibido en la eternidad. Si todavía estás respirando, todavía hay tiempo. Pero ¿por cuánto tiempo? Solo Dios lo sabe.